Va, ella patemimbo de cuera. Cuando va pota Guaranime, página 64, y fecha, miércoles 16 de septiembre de 2020. Vamos a aprender nuevas palabras en guaraní. Para eso vamos a mirar los dibujitos. Tanga son dibujos. Y vamos a decir sus nombres en guaraní. Tengo aquí un anillo, se dice cuainú. Yo les digo separado, pero ustedes van a juntar. Juntando es cuainú, con acento nasal. Acuérdense que el nasal es como que yo cierro un poco la nariz y ahí se escucha ya ese sonido. Cuainú. Tengo un cántaro es cambushi. Pelota es vacapipopó. Tengo una guitarra, baraca. Mate es ka'al. Hago una pausa porque hay un puso, ka'al. Después tenemos el tereré, que en castellano lleva acento y en guaraní no, y se dice tereré, sin acentuarle, tereré. Después tengo leche, cambu. Queso es quesu. Árbol es ibiramata. Y pan es buyapé. Vamos a repetir otra vez. Ustedes repiten ya en guaraní el nombre. Cuainú, vacapipopó, cambushi, baracá, tereré, ka'al, ibiramata, cambu, buyapé, quesu. Van a practicar entonces estas palabras, que algunos son cosas que usamos, todos tomamos tereré, el mate con el que sería el ka'al, el anillito que conocemos en algún lado vimos, cuainú, todos usamos pelota en algún momento, vacapipopó, la guitarra para hacer música, baracá, los árboles que tenemos en casa, ibiramata, desayunamos pan, a veces en el almuerzo, entonces buyapé, y el queso, que es quesu, y la leche cambu. Practiquen estas palabras y traten de usarlas siempre en casa con las cosas que vemos. Si ustedes tienen la leche ahí en casa, digan cambu. Esto es cambu. Por ejemplo, así van a ir recordando con más facilidad las palabras. Hasta ahí tenemos la tarea de hoy. Practíquenme estas palabras porque yo en cualquier momento les puedo preguntar.